Decir estoy emocionado, ¿es un error o es un acierto? Estrictamente es un error. Esto que estás sintiendo se llama tal. Respira. ¿Estás frustrado? O sea, ponle nombre. Está muy bueno, no puedes negarlo, está muy bueno. A ver, ya. No. A ver, es momento de darte cuenta que es aquello en lo que crees. Cada quien puede encontrar su verdad. Y es por ello que la verdad no existe. Soy Antonio Díaz. Mi nombre es Héctor Gómez. Y esto es... La verdad no existe. Jefecito. Mi hermano del alma, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien, hermano. Aquí estamos. Oye, A ver. traigo un tema que hoy quiero ponerlo en la mesa para desafiar. Me gustan los desafíos. El desafío. Me gustan los desafíos. Hay últimamente mucho tema sobre la inteligencia emocional y la recomendación de gestión de emociones. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿gestionar las emociones te hacen más débil o te fortalecen? Es que me quedo pensando en... Yo lo podría decir de otra manera. No sé si es correcto. Gestionar... ser sensible te hace... Está muy bueno, no puedes negarlo. Está muy bueno. A ver, ya. A ver, tengo mis puntos de vista. Mira, primero que nada, lo que se me hace muy interesante es que recientemente hemos tenido un contacto muy especial con las emociones. Sí. Y digo recientemente porque no me parece tampoco que sea un tema de 20, 30 años. Yo creo que máximo 30 años. Es decir, que ha empezado el run de forma muy importante en relación a conocer el famoso mundo emocional. Ok. ¿Verdad? En primer lugar, yo resaltaría que algo que hemos hecho, que se ha hecho muy bien en este proceso de evolución, es voltear a ver al ser humano. Uh-huh. Cómo es que el ser humano se configura, cómo es que el ser humano se comporta, cuáles son los componentes que lo integran, etcétera, etcétera. Y entonces, ahí me gustaría recoger básicamente una definición muy interesante que yo aprendí en la Escuela Nacional de Directores Técnicos de fútbol, que decía que el ser humano es un ser biopsicosocial. Ese concepto, es cierto, fue de los primeros. Fue de los primeros Conceptos de los 90s. Ándale, exactamente. Claro. Es un ser biopsicosocial y bueno, tratando de recogerlo, pues tiene una biología, tiene una psique y se relaciona con otros seres humanos. Si te fijas, incluso en esta definición, no está claramente marcado el mundo emocional, no está claramente marcado. Luego, más adelante, yo aprendo otra definición muy interesante que integra al ser humano en tres grandes componentes, que tú lo conoces perfectamente. El mundo del cuerpo, el mundo somático, el mundo emocional y el mundo mental. Obviamente, en ese modelo, muy concretamente, no lo llama mundo mental. A mí me gustaría dejarlo simplemente como mundo mental. Tiene esos tres componentes y resalta el mundo emocional. Y por ahí empiezan pues muchos teóricos, te digo, a lo largo de los últimos 30 años, sobre todo fuertemente, no quiere decir que antes no, lo quiero aclarar. Evidentemente siempre se ha sabido que hay emociones. Claro. Evidentemente, de hecho, desde dónde viene la palabra, etcétera, etcétera. O sea, emociones siempre ha habido. El asunto es el trato con las emociones, la interacción de los seres humanos con las emociones y sobre todo, la parte más importante, la interacción del hombre, del género masculino con las emociones. Particularmente, porque ahí es donde viene la parte importante, ¿verdad? Sí, este tema de la gestión emocional. Cómo los hombres, género masculino, hemos ido integrando la gestión emocional en nuestras vidas. Y de ahí la frase que yo digo, porque efectivamente hay un reel que vi el otro día que me dio mucha risa, de un cómico, no sé si el cómico es colombiano, es chileno, es venezolano, es sudamericano sin duda, que estaba en este festival de Chile
¿De plata? No, es Argentina. No, no lo recuerdo. Que es muy famoso y que van artistas y etcétera, etcétera. Y él estaba haciendo ahí su rutina. Uh-huh. Y en la rutina hablaba justamente de que ahora que si ya tienes, eres hiperactivo, que si ya tienes TOC, que si ya eres esto, que si ya tienes TDA, que si no sé qué. Exactamente. Y todos neurodiverso. Todo el universo de posibilidades que hay sobre el comportamiento humano y sobre el tema de las emociones. Que si ahora ya me da ansiedad, que si ahora ya tengo depresión, que si ahora... Y antes, decía el cómico, mi papá resolvía todos los aspectos, los síndromes mentales y emocionales con un putazo. Así lo dice. Así él. Lo resolvía. Así lo resolvían. Está deprimido, mijo. Chinga y con eso lo resolvían. Arriba, chíngale. Y la verdad es que, bueno, me parece que este es un tema muy generacional. O sea, definitivamente... A ver, ¿qué es un tema generacional? El tema de gestión emocional. Okay. O sea, yo no recuerdo a mi papá hablando de emociones, güey. No, qué caramba. A eso me refiero yo. No recuerdo a mi papá hablando de emociones. Sí, en la última etapa. Uh-huh. Porque si algo reconozco mucho de mi papá es que mi papá fue un hombre que siempre se estuvo preparando. Siempre un curso nuevo, un taller nuevo, una madre nueva, ¿no? Siempre aprender o leer o etcétera, etcétera. Y digamos en sus últimos 20 años de vida, él le metió mucho a ese conocimiento, sí. O sea, a meterse al tema emocional, o sea, pero ya en la última etapa de su vida. Si tú me pones en el tema de la adolescencia, yo no recuerdo que a mí alguien me haya explicado sobre qué es la tristeza, qué es el miedo, qué es la angustia, qué es la frustración, qué es la empatía. Cero, güey. No. Cero, o sea... No se conocían los emociones. Y en esa parte estoy de acuerdo contigo. Que yo creo que además, en el caso de tu papá, que tiene que ver con que en los últimos 20 años se preparó más con el tema emocional y desarrollo humano, porque recuerdo que tu papá tiene hacia atrás mucha información técnica y de ventas y comercial, etc. Más bien también se va acompañado con la edad. Porque te digo, en el caso de mi papá, que ya rebasa los 80 años, es otro. Yo digo, de repente volteo a ver WhatsApp y dije yo, ¿y ese señor que me está mandando saludos quién es? Porque hace 30 años fue madre de que hijo, buenos días, Dios los bendiga y los acompañe, ¿no? Amor para todos. Y yo, chinga. F. O sea, no. Pero ya después de la edad, obviamente se vuelven más sensibles, ¿no? Se vuelve más sensible el tema de las emociones y me permiten. Pero ¿sí crees que sea un tema de la edad? No. Sí, bueno, en este caso sí está pasando, ¿no? O sea, yo creo que sí tiene que ver mucho. Mira, te voy a platicar. Yo que podía recibir de amor. El cariño más bonito que yo recibía era mi cabrón tan chulo. Y ya. ¿De tu papá? De mi papá, ¿no? Mi cabrón tan chulo. Pero no conversaciones relacionadas con las emociones. No. No, es porque... Eso es a lo que voy. Sí, porque mira, si yo no tenía la capacidad de expresar sus emociones tal cual, tampoco iban a tener la capacidad de hablar de emociones. Bueno, incluso yo iría un paso antes. Yo iría, exactamente, pero iría un paso antes, fíjate. A ver. Si no las conozco, si no las puedo reconocer. Es que esa es otra, claro, exacto. Por supuesto. Si no las conozco, si no las puedo reconocer, si no las puedo articular. Claro, por supuesto. ¿Cómo voy a poder expresar sobre ellas, güey? Exacto, sí. Ahí te va. Decir, estoy emocionado, ¿es un error o es un acierto? Absolutamente. Digo, es lo habitual. Lo decimos, estoy muy emocionado. O también... es que estoy muy emocionado, ¿sabes? O sea, de distintas maneras. Decir, estoy emocionado. Pero no describe la emoción. Alto. No la describe. A ver, no me estás contestando. Decir, estoy emocionado. O decir, estoy emocionada. ¿Es un error o es un acierto? Estrictamente es un error. Es un error. Porque no describe la emoción. Exactamente. Sin embargo, como no las conocemos, entonces justamente lo que sucede es eso, que decimos emocionado sin saber exactamente cuál es la emoción que estamos viviendo, que estamos sintiendo. ¿Por qué considero que es un error? Porque para empezar, tú siempre estás emocionado. Porque siempre hay emociones en tu cuerpo. Siempre. Siempre. Entonces, no puedes decir, estoy emocionada. Ajá, ¿y hace rato que no estabas o qué? Entonces, ¿sí me explico? Pero además es cierto, es eso.
como no tenemos conocimiento de las emociones, Claro. como no podemos articular la emoción, Claro. cada vez que un ser humano vive un momento emocional que lo saca de su punto quo o de su estándar, entonces es ahí donde dice estoy emocionado, porque hay un pico, una emoción alta, entonces tú, estoy emocionado. Pero se le puede llamar estoy eufórico, estoy entusiasmado, Claro. ¿sí me explico? Estoy Claro. sorprendida, estoy sorprendido. Y es ahí donde ahí invito a que seamos conscientes de que qué emociones son los que se viven. Sí. Ponerle nombre. Yo creo que esto tiene que ver con que no ha habido una educación emocional a lo largo de muchos años. Yo todavía creo que en las escuelas primarias, secundarias no la hay, ¿eh? Todavía creo que no la hay. No al nivel que debería. O sea, ya me llama la atención que de pronto en algunos textos que llevan en la primaria o en algunos ejercicios que yo he visto cuando mi hija estaba en primaria y secundaria, o ahora que Héctor está en secundaria, sí hay algunos ejercicios que tienen que ver directamente con el mundo emocional. Les mencionan algunas emociones, quizás las primarias, algunas secundarias, 7, 8 emociones y punto, se acabó. Pero no hay como tal una formación que te oriente con claridad a sobre cómo tratar, cómo relacionarte con tu mundo emocional. Sin embargo, también quiero poner el tema en la mesa, que me parece muy interesante. ¿Qué es lo que yo observo? Es mi punto de vista. Alcanzo a darme cuenta que de pronto el mundo, el tener un contacto tan amplio y tan repentino con el mundo emocional ha generado que las nuevas generaciones confundan el mundo emocional con la identidad de género, güey. Y esto es muy serio, ¿eh? Es un comentario muy serio y muy responsable, además. O sea, siento de pronto que tenemos la creencia, hablando de creencias, tenemos la creencia, los hombres o ciertos hombres, ciertos estratos sociales, ciertas generaciones, de que si tú llegas a tener un profundo contacto emocional, está siendo invadida tu identidad de género. Okay. Como soy hombre, no puedo tener contacto profundo con mis emociones. Y si tengo contacto profundo con mis emociones, entonces estará siendo, pues, invadida o cuestionada mi identidad de género como hombre. Uh-huh. Y como soy hombre, no tengo que reconocer las emociones porque yo soy machote y soy fuertote y el contacto emocional no me funciona y los hombres no lloran y, ¿sabes? Esta uh-huh. parte. ¿A ti te llegaron a decir de niño, los niños no lloran? Sí. Dicho, es una, sobre todo en la edad o en la generación que me toca, ajá. En la infancia, uh-huh. Precisamente era un parte de la cultura, ¿no? O sea, uh-huh. Esa parte de aguántese, no llore. Exacto. O sea, aguántese. Exacto. No llore, siga adelante. Así es. Oye, que no te siquiera te dan el permiso de levántate, límpiate y llórale. Síguele sí. Adelante. Sí, es que sí, o sea, no vivas la parte emocional. La parte emocional, ciérrala, cancélala. ¿No? Sí, no, ni siquiera era como explórala, a ver qué sientes y por qué sientes ahora. Cero. O sea, nada que ver. Por ejemplo, yo ahora con mi hijo, uh-huh. Va a cumplir 12 años. O sea, al contrario es, a ver, tranquilo. ¿Qué sientes? ¿O por qué? Respira. ¿Estás frustrado? O sea, ponle nombre. Uh-huh. Sí. No. Y entonces... O describe lo que sientes para tratar de articularlo, tratar de entender exactamente cuáles son los juicios que están surgiendo de esa emoción. Uh-huh. Me siento de esta manera, me siento de aquella manera. Y entonces ya puedes, digamos, apoyarlo a que él vaya articulando la emoción y que sepa, esto que está sintiendo se llama tal. ¿Verdad? Y mira, vaya que hace falta mucho tema de educación emocional. En la escuela de mi hijo ya le están dando una materia, una asignatura. Está como, le llaman club,
Entonces hay un tema de club donde ahí meten todo lo que tiene que ver con emociones, inteligencia emocional y relaciones sociales. Entonces mezclan las dos y les dan todavía mucha información durante todo el semestre. Que espero que sea una generación que venga más preparada para el mundo, contrario a lo que hoy está la fuerza productiva en las empresas. Una de las principales cursos que más me piden precisamente las empresas tienen que ver, uno, con le llaman de diferentes formas. Le llaman educación socioemocional. Otra empresa le llama gestión del estrés. Otra empresa le llama bueno, de hecho, inteligencia incluso emocional. hay una norma oficial mexicana relacionada con el tema. ¿Es emocional o psicoemocional? Psicosocial. Psicosocial. El ANDOM 035. Pero no no establece como tal el tema de gestión emocional, ¿o sí? No, pero sí habla sí previene precisamente el tema del estrés y de el síndrome de Moore, que sí los previene. Y previene también el tema de acoso y previene eso. Tiene que ver con un contexto, pero es uno de los puntos el tema de gestión emocional. No es, digamos, orientado estrictamente a la parte. No. Okay, o sea, está relacionado con una serie de elementos. Entonces, cada empresa le pone nombre. Y la verdad es que cada empresa le pone nombre según lo que ellos perciben. Sin embargo, el punto es el mismo. La gestión del estrés o el manejo de las emociones. Es un área que se falta fortalecer muchísimo a las empresas. Y es uno de los cursos que más me han pedido. Este año, o sea, este año que estamos en 2025 y viene con mayor fuerza. Porque la incertidumbre sigue creciendo. Luego algo muy curioso y como tú sabrás, de repente las emociones empiezan a contagiar. Digamos que se empieza a vivir, ¿no? Que ya pasamos a un nivel de emoción, un estado emocional. Y luego eso se contagia y entonces todo el personal de una empresa empieza a vivir un estado emocional que empieza a afectar la productividad. Y entonces ya además la organización tiene su estado emocional. Su estado emocional, claro, ¿no? Por supuesto, claro. Entonces, y así es donde empezamos a escalar. Incluso podemos llegar a decir que un país tiene una emoción. Totalmente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Entonces, lo importantísimo es darse cuenta de dónde estás, ¿no? O sea, esta parte de la gestión. Pregunta, ¿por dónde empezarías? ¿Qué recomendación podrías dar tú o por dónde para un adulto? Porque estamos hablando de que los que nos ven, adultos. Mira, antes a mí me gustaría recapitular un tema importante. Cómo va cambiando nuestro sistema de creencias. Okay. Y cómo creemos en cosas distintas. Y cómo justamente aquí una vez más se demuestra que la verdad no existe. Cómo hace algunos años, algunas generaciones, algunas décadas atrás, el mundo emocional como lo conocemos hoy, simple y sencillamente no estaba en la conversación habitual. No, ahí te voy a apuntar ahí. De los 80s se populariza el concepto de inteligencia emocional. Fíjate. Por los 80s. Y se populariza por un concepto, por un libro de Daniel Goleman. Sin embargo, no es de él el concepto. El concepto sale una década anterior, pero se populariza en los 80s. Y a partir de ahí empieza a crecer. Ahí está. Ahí nos estamos dando cuenta, ¿no? O sea, cómo comienza a evolucionar y cómo al principio, o mejor dicho, décadas atrás, simple y sencillamente el tema no estaba en la conversación habitual, no estaba en la formación de los niños. No, en el día a día. No estaba en la formación de los adolescentes, no estaba en las conversaciones incluso entre parejas. Incluso era más fácil para el hombre, para el género masculino, no conectar con las emociones y juzgar de pronto al género femenino de esa excesiva conexión con las emociones, porque evidentemente no solo por el tema de la maternidad, de que las mujeres naturalmente pueden ser mamás, no solo por eso, sino además de que naturalmente tienen un mundo emocional mucho más a la mano que los hombres, entonces eran juzgadas, ¿no? No, pues es que ya vas a empezar a llorar, ya vas a empezar, etcétera, etcétera, y entonces nosotros no estamos vinculados con las conversaciones emocionales. Comienza a evolucionar el tema y entonces comenzamos a creer cosas distintas. A eso es a lo que voy. El sistema de creencias empieza a cambiar. Pero a mí se me hace muy interesante mencionar que con el cambio de ese sistema de creencias también
pues obviamente vienen los pros y los contras. Es real lo que te decía yo hace rato. De pronto es bien importante entender la diferencia entre conocer, conectar, relacionarme con mi mundo emocional, pero no por eso perder la identidad de mi género como hombre o de mi género como mujer. Porque ahora, vámonos al otro extremo. Ahora las mujeres, mucho en redes sociales, en libros y todo, se les invita a ser valientes, se les invita a ser fuertes, se les invita a no sentir. O sea, güey, espérate. Ni un extremo, ni el otro extremo, claro que no. Entonces, pero esta evolución trae sus pros y sus contras, y entre los pros y los contras trae nuevas verdades. No quiere decir en realidad que sea la verdad, exactamente, pero son nuevas verdades. Entonces me parece que hay que ser muy cuidadosos para entender con mucha precisión. Eso es una de las cosas que yo rescataría y que yo observo mucho en mentorías, observo en conversatorios, observo en sesiones de coaching, observo mucho eso. De pronto, adolescentes, niños, adultos, que creen que por conectarse con el mundo emocional, o mejor dicho, sin creerlo, trastocan su identidad de género por conectarse con el mundo emocional. ¿Verdad? Ya sea porque se quieren hacer más fuertes, si son mujeres o etcétera, o porque conectarse con el mundo emocional, según ellos, los hace más débiles. Me parece que eso es uno de las cuestiones. Las creencias que hay que desafiar. De las creencias que yo desafiaría. Tiene mucho sentido, porque entonces volvemos otra vez al sistema de creencias y nos damos cuenta que el género masculino, pues evidentemente ha crecido como esa identidad de género fuerte, esa identidad de género que todo lo tiene que resolver, que todo lo tiene que sacar, etcétera. Y también donde está, cómo ha evolucionado la identidad de género femenina, que ha crecido con esa situación de, no, me tengo que reponer, tengo que estar igual que el género masculino, tengo que resolver a esa altura, tengo que ir a esa altura, que a final de cuentas, insisto, pues son creencias, ahí van avanzando, van evolucionando, pero eso, sin duda, impacta directamente a la manera en la que se relacionan con el mundo emocional. Sí, fíjate que me recuerdas a ciertos, voy a hablar personajes o personas que son pareja, o sea, es esposo de un matrimonio, donde se le cuestiona cuando él manifiesta sentirse un poquito estresado o triste, con añoranza de la pareja o de los niños, o por ejemplo papás que se separan, o matrimonios que se separan, entonces se queda los hijos con la mamá y el cuate separado, se pone triste, entonces empieza un espacio vulnerable para empezar a expresar sus emociones, pero los amigos que lo acompañan cuando están pisteando, cabrón, aguántese, déjese de joterías y póngase el tiro. ¿Me explico? Me refiero yo. Eso es lo que... Entonces, ya se limita este papá separado de la esposa, que todavía no, por eso que no se divorcian, se limita a tener libertad de expresarse con gente que confía, o en un círculo de confianza, empieza a perder el círculo de confianza, porque entonces si expreso mis emociones, me molesta, no me bloquea, no me señala, entonces ya no puede vivir la emoción, no la gestiona, no la comparte, y sacarla es parte de un ejercicio de poder liberar. Entonces o va y vive las emociones en soledad, o se busca otros espacios para poder manifestar. Y eso es lo que voy entendiendo, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Es correcto que confunden esa parte. La parte de cómo me relaciono con mi mundo emocional versus mi identidad de género. Y se me vienen tres cosas bien interesantes. Fíjate, ahí te va. La primera, ¿tú te consideras, y recíproca la pregunta, o sea, si quieres la respondo yo primero, sin tema. ¿Tú te consideras un hombre sensible? Estoy en eso. Sí. Estás en eso, o sea, no 100%. No, es que yo tengo una sensibilidad, más bien sí soy sensible, pero tengo un área de oportunidad todavía. Ya, bueno, yo creo que todos, ¿no? Sí. O sea, me refiero a
Todos no somos ni 100% sensibles ni perfectamente sensibles. Todos vamos a tener un área de oportunidad. Pero en esa área de oportunidad, más allá de esa área de oportunidad, tú te consideras sensible. Tú consideras que eres sensible. ¿Qué tan sensible de 0 a 10? 7. 7, ok. Yo, por ejemplo, de niño y adolescente, siempre me considero muy sensible, güey. Pero muy sensible, fíjate. Y en algún momento, confesión personal, en algún momento llegué a no gustarme esos momentos de sensibilidad porque era juzgado por mis compañeros. Era juzgado por mis compañeros, incluso en la familia. Sentía de pronto que era juzgado. A mí me gusta mucho escribir. Yo creo que yo he escrito más o menos unos más de 100 poemas, güey. Casi siempre, la mayor parte de mis poemas escritos a la mujer. Que andaba yo de enamorado y todo, y escribía un poema, luego otra chica me gustaba, un poema y otro poema, y muchísimos poemas. Seguramente algunas de las que nos están viendo deben de tener ahí su dedicación. Seguramente. Mándanos mensaje, por favor. No nos manden mensaje, por favor. No, pero sí. Habrá incluso alguna que tenga más de uno, ¿verdad? Pero sí. Dichosa ella. Y dichosa ella, pues era una musa muy especial, ¿verdad? Pero bueno, me consideraba efectivamente muy sensible. Escribía, cantaba, escribía canciones, o sea, pero de pronto la crítica me hacía que yo me retirara de esa sensibilidad. Entonces, yo creo que de 0 a 10, después de que obviamente yo desafié todos esos juicios, etcétera, de 0 a 10, yo creo que si yo ando en un 8-5 de sensible, de que conecto con mis emociones. Pregunta número 2. ¿Cuál es la emoción que más trabajo te cuesta sentir, güey? Es ahí donde me hace falta. Esa es muy buena. Es un tema que vengo trabajando, que es la ternura. La ternura. ¿Sí? Sí. Me parece, fíjate. Sí. Por ejemplo, ¿tú no consideras que en tu relación con tus hijos seas tierno? Sí. Entonces, lo trabajo. Porque lo trabajas. Porque lo trabajo. Precisamente cuando empiezo yo hace 10 años con el tema de desarrollo, de fortalecer o de sumergirme en temas de desarrollo humano, precisamente uno de los temas que hicieron fue el trabajo de la ternura. Como un tema, digamos, que tenga yo rápido acceso pues a esa emoción. Antes era más el análisis, antes era más el tema de un tema emociones más duras que me costaba filtrar, escapar a poder llegar al tema de la ternura. Sin duda, con la llegada de mis niños, por la naturaleza de amor de padre, sí. Pero, por ejemplo, tengo una práctica con ellos porque yo prácticamente todos los días o los chequeo, o los beso, o los abrazo. O sea, digamos, trabajas ese tema. Sí, cada día de forma más natural. Me costaba. Te conectas. Me conecto. Con la ternura. Para trabajarla. Para trabajarla. Y eso es un ejercicio que aún sigo, digamos, considero, no sé si ya lo hago inconsciente, pero yo todavía lo tengo yo tanto me ocupé en eso, me explico, que lo traigo como todo, es parte de mi tarea. Entonces, por ejemplo... ¿Y sí sientes que has avanzado? Sí, sin duda sí siento que he avanzado, al grado de que, por ejemplo, cuando hay un tema de alteración emocional, que antes de que llegue el tema del coraje, por ejemplo, es... A ver. De hecho, por ejemplo, tengo una frase que digo, por ejemplo, cuando mis niños tenían 6, 7 años, que andaban en la parte más inquieta, donde ya no eran bebés y ya estaban entrando en niños, y esa etapa, que se vuelve complicada. Es cuando más desmadrositos son. En otras palabras. Entonces yo decía, hijo, compórtate como un niño de 6 años.
Pero era para mí la frase. Claro, o sea, a ver, claro. Héctor, tienes 6 años. Compórtate hijo. tú como un niño de ¿Ah? 6 años, claro. O sea, hijo, a ver, Héctor, yo le decía a mi hijo, compórtate como un niño de 6 años, porque a lo mejor entendía yo que yo lo esperaba que él se comportara como un niño de 8, un niño de 9. Como adulto, a lo mejor. Porque la exigencia, a lo mejor, la carga de exigencias que yo tenía de niño, ¿me explico? Ahí me exigían demasiado. Entonces yo cuando volteaba, yo quería exigirle también. Que por cierto, eso nos lleva a un tema que ahora sí que hay que apuntarlo. Producción, te encargamos que apuntes el tema, por favor. Ah, sí. ¿Cuál? El de los papás. El de los papás, el de... no era así. No, ¿eran roles? Que o si, educación. Si era repetición Ah. o reconfiguración educativa, reconfiguración de la formación. Sí, pero sí, el tema de la educación... Sí, porque ahí, por ejemplo, en ese caso, eso te sucedía. Sí. O sea, tú estabas reconectando con lo que viviste y de alguna manera lo que estabas haciendo pues era replicar lo que conocías, exactamente, replicar, que es lo que conocemos. Entonces llega un punto que hago reflexión, con ese ejercicio de trabajo de personal, hago reflexión y yo, a ver, entonces empecé a acuñar esas frases para poder poner un límite y luego entonces bajar. Qué padre. Una pregunta que me surge. ¿Y llegaste a conversar en algún momento eso con cualquiera de los dos? ¿Con cualquiera de los dos niños o no? No, con mi esposa. No, pero o sea, en el sentido de, por ejemplo... de que te costaba trabajo esa conexión con la ternura, o sea, sí, con el niño me refiero, con la niña, no sé. Por supuesto, cuando a veces llegan momentos críticos, ajá, que sí, en un momento de reflexión, oye, por ejemplo, a veces te confieso que he llegado, por ejemplo, al grito, o sea, al límite, o sea, ya estuvo bueno, cabrones, ¿no? Ya el pinche límite, ¿sí, güey? Entonces yo, a ver. Ya sé. Ya me calmo, no sé qué, ya a distancia y luego ya, oye, hijo, oye, pues es que, discúlpame. O sea, sí, oye, disculpa. Y avergonzado. No, sí, o sea, de repente primero es pasar ese límite de pedir una disculpa al niño. Claro. ¿No? Porque es romper esa creencia que porque yo, papá, le voy a pedir disculpas al chiquillo. Sí. Pero no, espérame, es otro ser humano. Para empezar. Qué potente. O sea, es muy fuerte. Es otro ser humano claro. Que además ahí dentro de su contexto él lo único que es capaz de entender es que soy su papá y se supone que yo soy el que lo cuida, ¿no? Que lo ama. Güey, esa frase, güey. O sea, eso es lo único que él sabe, güey. Es lo único que él sabe. Punto. Y resulta que de quien se supone que debe de cuidarlo, recibe la putiza. Entonces, es ahí donde, hijo, oye, discúlpame, claro. no debí reaccionar como reaccioné. Claro. Qué gran trabajo para como ser humano. Claro. Yo que he estado en esa conciencia de trabajar de la ternura. Claro. O sea, lo englobo todo ahí, ¿no? Sí, como una emoción básica. Claro. La ternura. Claro. Pero ahí entra el tema de ser condescendiente, de ser reflexivo, de ser humilde, de dar amor, de amor incondicional, de hecho, ¿no? O sea, claro. No condicionar el amor de mi hijo de que si te portas así te voy a amar, ¿no? No, o sea, sea como sea, se comporte como comporte, yo lo voy a amar. Incondicional, claro. Oye, ¿y cuál fue la respuesta en ese momento de cualquiera de los dos que te recuerdes? Pues que aceptaban, que entendían y que aceptaban. O sea, la verdad es que muy nobles los dos. Tengo hijos muy nobles. Y aparte, es que los niños en general son muy nobles. Bueno, conozco uno que, chiquillo, cabrón. Nomás lo veo, chiquillo. Dije otra vez, producción está tire cosas desde hace rato, hombre. Está durmiendo. Ver, eso que escuchan no es error de allá, ¿eh? Bien, a ver, pero independientemente de eso, en general son muy nobles. Pero lo que me refiero es, te dicen, ok, ya listo, sí, acepto tu disculpa y le dan la vuelta. Ya, no se engancha. Sanado el tema. Está genial, güey. Sí. El asunto es que en otras generaciones sucedía 1, 2, 3, 4, 5 hasta que te llegaba a marcar la situación. Y pues ya no era absolutamente lo mismo. Estamos de acuerdo en que entonces la formación ha cambiado dramáticamente. Sí. ¿Igual la pregunta 3? La pregunta 3. Ok. ¿Cuál es la emoción que más te gusta sentir? Esa sería la entusiasmo. Siguiente. El entusiasmo. Eso. Están vendiendo pollo. Pide una docena. Bueno, eso ya es parte de la lógica. A ver, el entusiasmo, ¿por qué? Porque es una mezcla es una emoción secundaria, es una mezcla de emociones que terminan en entusiasmo. A mí entusiasmo
por ejemplo, mira, yo soy de los que, gracias Dios que es lunes. Yo agradezco que sea lunes, porque para mí es una nueva oportunidad de empezar un proyecto. Y siempre me gusta empezarlo con entusiasmo. Entonces, en el entusiasmo yo encuentro positivismo, encuentro energía. Que por cierto, qué bonito, si me permites, como regalo para el podcast, porque es una palabra que a mí personalmente me encanta. La palabra entusiasmo, la formación de la palabra viene de entos, Dios. Es conexión con lo divino. Esto no me lo sabía. Sí, señor. Sí, señor. Okay. No, hombre, es una preciosidad. Yo creo que la emoción del entusiasmo me gusta mucho porque me saca de emociones que no me funcionan. Cuando estoy en un estado emocional que no me está funcionando, a ver, es identificar qué es lo que hay, si identifico qué lo provoca para gestionarlo, luego entonces me muevo a una emoción que sí me funciona. Claro. Y cuando me muevo a una emoción que me funciona a mí, de las que más me funcionan, la que me gusta mucho es el entusiasmo. Que viene con alegría, o sea, es una mezcla de alegría. Ponme un ejemplo de cuándo, de cuándo sientes entusiasmo. O cuándo siento, o cómo, o en qué, o cuándo lo aplico. ¿En qué situación? Es que lo aplicas, o sea, automáticamente conectas con él. Sí. No es de que llegue solito. Te surja de alguna situación. También, las dos cosas. A ver, pues yo te preguntaba sobre en qué momento surge. Por ejemplo, ¿en qué momento surge? Bueno, depende de los dominios, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema... El que sea, cualquier dominio. El tema profesional, pues cuando cierro con un cliente, por ejemplo. Te da mucho entusiasmo. O sea, cuando cierro con un cliente, vamos a empezar con un proyecto nuevo. Y wow, es un proyecto nuevo, una nueva oportunidad de impactar con gente, de poder mejorar los entornos, de apoyar una nueva empresa, de que mejore la situación. Eso me entusiasma, ¿no? En el tema personal, por ejemplo, a lo mejor cuando cambio de casa, o cuando salimos de viaje, eso son cosas que me entusiasman, ¿no? Claro. Esas son partes importantes. Pero entonces, por ejemplo, esos son cuando salen de forma natural, pero cuando a veces solicito pedir, o sea, busco ese espacio, es cuando precisamente arranca la semana, cuando, por ejemplo, el tema de arrancar año también es un momento que me entusiasma normalmente. Y cuando siento que empiezo yo a estresarme, cuando empiezo a tener, cuando tengo bajas, que digo, no veo la salida, a ver, Héctor, tranquilo, porque al momento del entusiasmo, como el entusiasmo me trae alegría, y el positivismo, entonces empiezo a ver posibilidades. Sí, porque sucede esto que también habrá que mencionarlo, no se siente una sola emoción, normalmente sientes un grupo de emociones al mismo tiempo, que son primas hermanas o primas lejanas o lo que sea, pero se van conectando. En este caso, por ejemplo, que mencionaste, sientes el entusiasmo y te conectas con la alegría. Sí. Evidentemente. Sí, porque en el trasfondo del entusiasmo está la alegría. En el transformo del entusiasmo, en el trasfondo está el positivismo. ¿Tú crees que los colegios deberían de ser algo diferente? Espérame, no. Quiero dejarlo a los colegios, lo voy a retomar. No quiero que se me olvide. Los colegios y escuelas, no nada más colegios privados, sino escuelas públicas. Toda la formación primaria y secundaria la voy a dejar un poquito de lado. Y quiero una cuarta que se me ocurrió después de ¿cuál es la que más te gusta sentir? ¿Cuál es la que más te conmueve, güey? La que más me conmueve. Buena pregunta. La emoción que más te conmueve. La emoción que más me conmueve. ¿Cuál será? Buena pregunta. Y digo, yo me vinieron estas tres preguntas porque luego otra vez la repito, la que más me cuesta trabajo sentir, la que más me gusta sentir y la que más me conmueve, porque además es un ejercicio muy padre que pudieran hacer quienes nos están escuchando a través del podcast. Y un poco te puede dar respuestas de tu mundo emocional, un poco te puede dar respuestas de qué tanto gestionas las emociones. ¿Por qué te puede dar respuestas? Porque las tienes identificadas, güey. Mira, tú y yo nos conocemos ya de mucho tiempo y hemos trabajado en muchos proyectos juntos. Correcto. Hubo una etapa de mi desarrollo profesional, voy a poner más o menos la década, fecha, el periodo. Entre 2005 y 2015. Okay. Esos 10 años. Esos 10 años, yo los viví en la rabia, güey.
en la rabia, güey. O sea, fuimos compañeros de proyectos, hicimos cosas juntos. Y yo le gritaba al equipo, güey. Le gritaba, ¿qué? ¿No entiendes o qué? ¿No entiendes por dónde hay que hacer las cosas o qué? Güey, neta, yo recuerdo a ese Antonio, ¿verdad? Que era su verdad, era la manera en que tenía que gestionar equipos, era la manera en que tenía que liderar, a punta de madrazos, a punta de gritos, a punta de insultos, ¿verdad? De estar así, encarando, me acuerdo mucho de una llamada, muy concretamente contigo, en donde te hacía un reclamo, no, que esto, que lo otro, o sea, me acuerdo de haberme, amigos que ya no son amigos, de mis hermanos, de haber estado relacionado profesionalmente con mis hermanos, y esos choques constantes a lo largo de esos 10 años, y era una verdad, yo estaba en ese momento plenamente convencido que esa rabia, esa ira, ese enojo constante, esa reacción constante, ese envalentonamiento me iba a llevar justamente a lograr el éxito. Hoy mi verdad es otra, creo absolutamente otra cosa, no me parece que ese sea el camino, pero en aquel momento yo no tenía ni la menor idea de mi mundo emocional, güey. O sea, no habías profundizado. Yo conocía 3. Estoy triste, estoy enojado o estoy alegre. Y ya, y se me acabó. Incluso no las alcanzaba a identificar con precisión, güey. Ciertamente en esa década, o sea, como tú dices, del año 2005 al año 2015, sí es una diferencia abismal, ¿eh? Sí. El cómo empezó y cómo terminó. Entonces, justamente a lo que voy me parece muy interesante estas 3, que se queden con estas 3, o sea, que quienes nos están viendo, nos están escuchando, digan, güey, neta, ¿cuál es la emoción que más trabajo me cuesta vivir? Si no la identificas, reacciona, estás a tiempo. ¿A qué me refiero? Empieza a aprender sobre tu mundo emocional, empieza a aprender a gestionarlo, empieza a aprender a entenderlo, para que eso te genere. Si no identificas cuál es la emoción que más te gusta sentir, o la tercera, cuál es la emoción que más te conmueve, ahí están las pistas para que comiences justamente con el tema del mundo emocional. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿O que ibas a preguntar algo? Adelante, porque quiero... Pregunta. Tú, con los líderes de las empresas a las que les das consultoría, con los líderes de las empresas a las que les das capacitación, ¿te encuentras líderes empresariales que saben gestionar sus emociones? Dijo el no. Los mínimos, ¿eh? Los mínimos. Mira. Y ese líder. ¿Qué pasa con la organización? Claro. No gestiona emociones. No gestiona emociones. Es un problema bien fuerte en el sector empresarial. Bueno, en todos los sectores. Pero bueno, vamos al tema empresarial, porque lo exigen hacia abajo lo que ellos no pueden dar. Imagínate nada más. Exigen abajo lo que ellos no pueden dar. Hay liderazgos que se cierran. Normalmente las empresas, la gran mayoría de las empresas que existen en México arrancan como negocios familiares. Y luego hay otras empresas que, bueno, logran brincar esa línea y empiezan a estructurar algunas empresas ya más formales. Y sin embargo hay una realidad, por ejemplo, el tema emocional que va ligado con el tema de los valores, lo desarticulan, no los toman en cuenta. Muchas empresas ponen que existen los valores, pero no los pelan. Y ponen valores que según ellos están puestos en una página web, o los ponen, alguien los escribió, pero ni siquiera los viven. Y a veces en esos valores están, ¿no? Gestión emocional. Sí. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. O el tema de respeto, ¿no? Así es. Y el respeto es parte justamente de una acción de emoción. Claro, que está relacionada con las emociones. Claro, con las emociones. Claro, entonces, claro. Sí está muy, muy, muy relacionado. A una realidad muy interesante. Los liderazgos, por ejemplo, no solamente de los líderes empresariales o dueños de empresas, sino de los mandos medios, hoy que traen una edad de entre los 40 años promedio, están casados con la vieja escuela de liderazgos.
de jefe para no líder. O sea, un poquito lo que le pasaba a Toño entre 2005 y 2015. Exactamente. Lo digo yo. 2010. Así sí. Es, y hazlo. Y no se abren la posibilidad de comerciar. Equipo, ¿cómo te sientes? Qué chingados. ¿Se explicó? O sea, no me importa cómo te sientes. O sea, tú vienes aquí a trabajar, recibes un pago y tu opción es cumplir con tu tarea. Claro. Dale. Claro. ¿Estás triste? Pobrecito, pues a ver cómo le haces, papá, pero yo necesito resultados hoy. Vámonos a darle. Claro. ¿Dónde están las gestiones? No, y luego, espérate, aquí hay un choque. Fíjate, yo sé que es un tema muy, muy amplio, ¿no? Pero hay un choque cultural generacional muy, muy importante. Está esa generación que hoy está liderando las empresas, que tienen esa idea, y por el otro lado está la generación Z, que trae un chorro de gestión emocional, a lo mejor excesiva, a lo mejor confundida entre el esfuerzo que deberías de hacer por obtener el éxito, ¿verdad? Pero sin duda no alineado. No alineado con aquel liderazgo. Hay un choque tremendo. Sí. Porque de hecho, todas las redes sociales están llenos de reels del mame, en donde cómo debería de contratar a un millennial. ¿Y cuánto me vas a pagar? Y tengo que venir, y no puede ser home office, y no sé cuánto. Entonces, y el otro no, el otro es de, no, cabrón, aquí no hay horario, y tú entrégate a la empresa y ponte la camiseta. Son dos generaciones que están chocando sin duda en el tema profesional. Déjate, platico algo. El año pasado específicamente estaba trabajando con una empresa, llevamos ahí un proceso de 9 meses en el tema agro, y uno de los gerentes precisamente con toda la escuela ya de 65 años, 60 años más o menos, aproximadamente, pues toda la carga emocional de llevarse, de hablarles fuerte, de incluso hasta a veces maltratarlos, ¿no? ¿Qué menso estás? Insultar, ¿no? Claro. Al equipo de trabajo, ¿no? Ajá. Y era, ¿qué tiene? No pasa nada, pues así es, ¿no? Pues que aguante. ¿Por qué llora? ¿Por qué lloran? ¿Qué chillón? Así nos llevamos, es para llevarla más ligera, Así somos, aguántese, ¿no? Sí, ya sé. En ese mundo de ingenieros del campo, etc. Pero estaba de equipo, tenía recién egresados ingenieros de 24 años donde no aguantaron, donde no les aguantaban 1 mes, 2 meses y vámonos, se iban. ¿Por qué? Uno por la carga de trabajo, otro por el liderazgo que tenían. Entonces había un choque. Entonces, ¿qué sucede? Que en eso empieza a tener mucha rotación de personal. Cuando una organización tiene mucha rotación de personal, baja la productividad, es más costoso, tiene muchos problemas. Claro. ¿Y cómo se resuelve? A lo mejor se escucha muy simple, ¿no? Pues nada más que haya gestión emocional en las empresas. Claro. Al tener gestión emocional, empezamos entonces a bajar. Claro, es todo un trabajo. Sí, no es magia. Es todo un trabajo, sí, por supuesto. No es magia, no vamos a cambiar en un curso. ¿Quién tiene la razón? El generación Z, que trae este rollo de no tengo por qué esforzarme más de lo suficiente, prefiero mi salud mental y mi salud emocional, o el líder que cree que la cultura del esfuerzo, tienes que traer tatuada a la empresa en la piel, tienes que darle con todo. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál de los dos tiene la verdad? Ninguna, porque la verdad no existe. No voy a caer en tus provocaciones. Obviamente, pues sí. Mira, hay mucho tema al respecto, pero efectivamente yo creo que abordamos de forma general este tema de gestión emocional, el mundo emocional. Se quedó pendiente el asunto formativo. Yo en otra oportunidad, en otro espacio, podríamos manejar el tema formativo. O sea, ¿cuál es el pendiente que tiene la formación familiar y la educación formal con respecto al mundo emocional y a la gestión emocional? Lo dejaría ahí como un tema que es importante resaltar, pero en general me parece que pues hemos abordado de forma muy interesante el asunto con los toques profesionales, personales, de formación emocionales que a mi gusto nos dieron una idea muy amplia de lo que significa saber gestionar las emociones. Así que yo me voy bien complacido con eso y pues gracias por la conversación. Gracias. Y yo me voy
La verdad es que hiciste una buena pregunta. Me quedé con la última respuesta. Sí. La pregunta de qué emoción me conmueve. ¿Qué emoción Esa me me la llevo de tarea. Súper bien. Me queda claro que, mire, no sabía de la definición de entusiasmo, de esta etimológica, Sí, ¿no? sí. Que hay que profundizarla. Y la invitación es esa, es que se echen un clavadito el tema de las emociones. Así o sea, es. que no le saquen, no le Así tengan es. miedo. Le sacamos. No, mira, para empezar, que se den cuenta que no nomás hay 5 emociones como en la película de Intensamente. O sea, hay más emociones. Claro. Ni tampoco hay 8 como en la segunda parte de la película Intensamente. Hay más. Hay más emociones. Entonces, entre más información tengas, conocimiento tengas de cuántas emociones hay, es más fácil que las gestiones. Y lo que producen en ti. Y lo que producen en ti. Falta trabajar. No, primero échate un pleito para que veas cuántas emociones hay. Para ir entendiendo. Poco a poco. Qué tiradero traemos hoy. Producción. Pues esto fue. La verdad, No existe. no existe. Vamos al próximo episodio.